Buenas tardes, profe. Ya vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a desarrollar el siguiente tema que es peritonitis. Vamos a definir antes que nada lo que es una peritonitis. Es una inflamación, prácticamente es una irritación del peritoneo. Peritoneo hablamos cuando definimos lo que es un tejido delgado que recubre la pared interna del abdomen y cubre la mayor parte de lo que es órganos abdominales. La peritonitis puede ser una enfermedad grave y mortal. Es uno de los motivos más frecuentes que hoy en día vemos en las urgencias. Según su extensión, peritonitis puede ser localizada y también generalizada. Localizada es aquella que se localiza en un espacio del peritoneo y la inflamación es de un órgano abdominal. Y generalizada es cuando presenta la inflamación en toda la cavidad peritoneal. Las causas de la peritonitis son diversas. Tenemos peritonitis primaria, secundaria y terciaria. Es importante que sepamos que la causa de peritonitis es una acumulación, muchas veces se debe a una acumulación de sangre, fluidos corporales o pus, en este caso, en el abdomen, ¿sí? Primaria se puede dar este tipo de peritonitis cuando es bacteriana espontánea. Ocurre en los pacientes que presentan ascitis. Ascitis vendría a ser prácticamente una acumulación de fluido, de líquido en el espacio en el que recubre lo que es el revestimiento del abdomen y los órganos abdominales, ¿sí? Es prácticamente acumulación excesiva de este fluido en el órgano abdominal. Este problema lo encontramos muchas veces en los pacientes con daño hepático prolongado, ¿sí? Muchas veces el paciente con cirrosis hepática, aquel que tiene una cirrosis hepática crónica, puede presentar este tipo de síntomas, ¿verdad? Que es la ascitis, acumulación de líquido en el abdomen. También ciertos tipos de cáncer del colon o de los órganos abdominales pueden dar acumulación de líquido, que es la ascitis, en el órgano abdominal, y uno de los síntomas se ve prácticamente en aquellos pacientes, ¿sí? Que es la de peritonitis primaria, ¿sí? También se pueden dar en aquellos pacientes con insuficiencias cardíacas. Peritonitis secundaria ya se ve prácticamente en otros pacientes como resultado de otros problemas. Esto es lo más común, ¿sí? Podemos ver la peritonitis secundaria en los pacientes que tienen algún trauma o alguna herida en el abdomen, aquellos pacientes postquirúrgicos se puede dar también, aquellos pacientes con ruptura de un apéndice puede complicarse a una peritonitis también, divertículos rotos también, una infección después de cualquier cirugía abdominal puede también desprender a una peritonitis secundaria. Y la peritonitis terciaria aparece tras una complicación prácticamente de la peritonitis secundaria en los pacientes operados. Lo que vendría a ser en estos pacientes persiste una clínica de peritonitis o de sepsis, ¿sí? El paciente ya se complica, ¿sí? Comienza a aparecer infección ya generalizada en el paciente y por consiguiente afectación multiorgánica. Hay lo que vendría a ser, en estos pacientes existe lo que vendría a ser falla multiorgánica. Comienzan a fallar los órganos principales de las personas, ¿verdad? Y falla, al aparecer falla multiorgánica, vemos al paciente hemodinámicamente inestable, ¿sí? Sus signos vitales no son normales. Podemos visualizar un paciente crítico, ¿sí?
Se trata de un cuadro que presenta elevada mortalidad en los pacientes con peritonitis terciaria. Sabemos que la sepsis o complicaciones ya de esto muchas veces favorece a elevada tasa de mortalidad en nuestros pacientes. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Desde lo más básico, ¿sí? Tenemos una radiografía, ¿verdad? Donde nosotros podemos visualizar en el espacio abdominal la existencia de líquidos, ¿sí? También análisis de sangre que evidencia aumento de los glóbulos blancos, que son las leucocitosis. Y también para poder administrar los antibióticos necesitamos lo que vendría a ser hemocultivo. Los hemocultivos son análisis de sangre exclusivo, ¿verdad? Para saber qué germen es la causante, ¿verdad? De esta proliferación bacteriana en los órganos abdominales, ¿sí? A través del hemocultivo podemos utilizar el antibiótico indicado para tal. ¿Cuáles son las observaciones que podemos hacer, verdad? En el RAT, ¿verdad? Porque esto es para las urgencias, ¿sí? Una peritonitis, así como una apendicitis, son urgencias abdominales, ¿sí? Nosotros en los pacientes podemos visualizar y también el paciente viene en la entrevista, ¿verdad? A decirnos que tiene dolor abdominal. Con la palpación el médico puede corroborar. El dolor abdominal al principio es difuso y progresivamente se va localizando en la zona afectada, ¿sí? Con la palpación se puede confirmar, ¿verdad? Prácticamente la intensidad del dolor y la gravedad del caso, ¿sí? Posteriormente comienza a afectar todo el abdomen, ¿verdad? Y todo el abdomen ya se ve sensible en el paciente, ¿sí? Aparece rigidez abdominal y también el abdomen muestra una distensión, ¿sí? En el paciente. Una ligera distensión abdominal. En los pacientes, ellos pueden también presentar lo que es náuseas y vómitos. Son signos y síntomas presentes en los pacientes. Cansancio y astenia generalizada también se puede dar en aquellos pacientes. Una sed excesiva durante el día son algunos signos frecuentes de la peritonitis. Tenemos también fiebre, cuando ya prácticamente hay proliferación bacteriana, se puede dar fiebre febrícula en los pacientes. Y en los pacientes graves prácticamente vemos lo que es unos signos de shock, ¿sí? El paciente que está con sepsis puede llevar a un shock, ¿sí? Es importante que sepamos eso también, ¿sí? ¿Y cuáles son los signos del shock, verdad? También es importante que sepamos. Un paciente que entra en shock, prácticamente su presión arterial comienza a bajar, ¿sí? Sus signos vitales comienzan a verse irregulares, ¿sí? Aparece una taquicardia en el paciente. Su frecuencia cardíaca comienza a aumentar. La frecuencia respiratoria es prácticamente, el paciente está polipneico, ¿verdad? Con una respiración rápida y superficial, ¿verdad? Y se torna también cansado en el paciente. También es importante que nosotros observemos al paciente. Si vemos deshidratación en el paciente, tenemos que cubrir lo que es en este caso, fluidoterapia y electrolitos, ¿sí? Si aparece trastorno hidroelectrolítico en el paciente, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Depende de la causa antes que nada, ¿sí? Hay que eliminar la fuente de infección y muchas veces es necesaria una cirugía en los pacientes con peritonitis. Antibióticos se emplea de amplio espectro hasta un resultado de hemocultivo, ¿sí? Profilaxis antibióticas antes que nada se realiza, ¿verdad? Hasta el resultado del laboratorio. ¿Por qué nosotros esperamos el resultado del hemocultivo? Como les expliqué anteriormente, porque ahí nos especifica el germen causante de dicha infección, ¿verdad? También
Hay que restituir lo que es los líquidos y electrolitos, ¿verdad? Va a necesitar un acceso venoso nuestro paciente y va a necesitar suero y electrolitos, ¿sí? Hay que controlar a diario la bioquímica de la sangre, los análisis de sangre. Sus controles generalmente van a ser de rutina, ¿sí? Todos los días se va a realizar en el paciente para ver si es que está mejorando. Y puede ser necesario oxigenoterapia en el caso que el paciente se vaya agravando, ¿sí? Hay que mantener al paciente en una posición también que el paciente esté un poquito más relajado, ¿verdad? Y pueda tener una mejor ventilación. Y la posición ideal es la semi-Fowler, ¿verdad? Que es medio semisentado, para intentar que la infección se localice en la parte baja de la cavidad abdominal, ¿sí? Se suele también prescribir la colocación de una sonda nasointestinal de aspiración. Lo que se realiza con ese sondaje es prácticamente descomprimir el intestino, ¿sí? Y tratamiento en la peritonitis secundaria, que es la que más común se da, ¿verdad? Muchas veces requiere cirugía, ¿sí? En la peritonitis secundaria es una cirugía, es el tratamiento antes que nada. En primer lugar, corregimos lo que es la inestabilidad hemodinámica en el paciente y los trastornos metabólicos, ¿sí? Iniciamos lo que es un tratamiento antimicrobiano en nuestros pacientes y la intervención quirúrgica se realiza lo más pronto posible en aquellos pacientes, ¿sí? Pero una vez que el paciente esté estabilizado hemodinámicamente y en condiciones que pueda ser operado también es importante, ¿sí? Como dijimos en la peritonitis secundaria, muchas veces es secundaria a un trauma, ¿sí? O prácticamente aquí vamos a volver a repasar por qué es necesario una cirugía en la peritonitis secundaria, ¿sí? Porque es posterior muchas veces a una herida en el abdomen, una ruptura de un apéndice, ¿sí? Hay también divertículos rotos, hay infección después de cualquier cirugía y eso se complica, entonces va a requerir, el paciente va a requerir otra cirugía, ¿sí? En estos casos, en la peritonitis secundaria, que se ve frecuentemente hoy en día. Cuidados de enfermería generales. Las personas afectadas de una peritonitis muchas veces están gravemente enfermos, requieren de cuidados de enfermería completos, ¿sí? Incluye lo que es a continuación, ¿sí? Hay que valorar los signos y síntomas del paciente frecuentemente. También hay que conocer manejos de sondas nasointestinales, oxigenoterapia, ¿sí? Y también el manejo de los fármacos por vía endovenosa, fluidoterapia, medidas de comodidad, ¿verdad? Y medidas de confort al paciente, incluidas lo que es higiene bucal, ¿sí? Y también todas las medidas necesarias para bajar las fiebres del paciente. Para administrar líquidos endovenosos hay que también, antes que nada, un riguroso control de entradas y salidas, ¿sí? Vendría a ser los controles de ingreso y egreso del paciente, ¿sí? Nosotros vamos a controlar estrictamente a este paciente porque es un paciente grave, ¿sí? Un paciente de urgencia, entonces necesita un monitoreo completo de lo que ingresa en su cuerpo y lo que sale del cuerpo también durante el día, porque de acuerdo a eso es la indicación médica también, porque el médico ve de acuerdo al egreso, ¿verdad? De acuerdo al balance que se realiza en el paciente durante el día, su evolución, ¿sí? Entonces nosotros ayudamos a todo eso, ¿sí? Si tienen algunas consultas, chicos. Profe, Sí, la zona peritoneal, dijiste, ¿verdad? sí. Ese sería todo lo que sea el estómago, o sea, de esta zona así de los intestinos.
Sí, todito la parte abdominal. Es la membrana prácticamente que recubre toda la zona abdominal. Eso Ah, llamamos ya, peritoneo. ya, gracias. Normalmente es importante que sepamos que el peritoneo tiene un líquido especial, ¿verdad? Que lo lubrica, ¿sí? Pero esto cuando está en exceso, ¿verdad? En el caso de la ascitis, ¿verdad? Que en paciente con cirrosis, al paciente que consume mucho el alcohol, ¿verdad? Sabemos que la cirrosis se da la enfermedad del hígado, ¿verdad? Y en los pacientes que consumen mucho alcohol, se ven dañado el hígado. Un ejemplo que ahí estaba yo dando, ¿verdad? En la peritonitis primaria, ¿sí? En esos pacientes, en los pacientes con cirrosis, enfermedades hepáticas graves, se pueden, ¿verdad?, complicar a un cáncer, ¿sí? Entonces, en esos pacientes hay acumulación de líquido. Y una de las causas de la peritonitis primaria era también la ascitis, ¿sí? A causa de cáncer o cirrosis hepática. Profe, Sí, lo mismo puede pasar si se trata del riñón o del hígado en este caso. ¿qué cosa? El cáncer. Sí, el cáncer. Cáncer se puede dar en otros órganos también, sí. Así mismo, si nosotros no cuidamos ese órgano, ¿verdad? Y no lo cuidamos, ¿sí? Sabemos que el hígado, por ejemplo, tenemos que cuidar evitando el alcohol, ¿verdad? Evitando la alimentación en exceso de grasa, ¿verdad? Y los riñones, muchas veces, ¿verdad? Nosotros cuidamos con el consumo del agua, ¿sí? También es importante que el paciente diabético cuide sus riñones, ¿sí? El paciente diabético tiene que, ¿cómo cuidan sus riñones? Llevando una alimentación balanceada, también controlándose también lo que vendría a ser su azúcar, ¿verdad? Y también en el caso de que tiene que medicarse, el paciente tiene que medicarse, el paciente diabético, ¿sí? Porque al medicarse, al cuidarse y al mantener estable su glicemia, ¿verdad? También está cuidando de sus riñones, ¿sí? Hay veces que el paciente va a estarlo con complicaciones, una malformación o una enfermedad, muchas veces que está presente en el paciente, puede complicar y llevar, ¿verdad? A un cáncer, ¿sí? Una peritonitis secundaria, antes de finalizar, aquí dice que una de las causas es la ruptura del apéndice, que vemos más frecuente. La secundaria es la más frecuente porque no tiene edad, ¿sí? Entonces, un apéndice, por ejemplo, es una urgencia que dentro de 48 a 72 horas tenemos que solucionarlo, ¿sí? Entonces, como yo di en la clase anterior, esto prácticamente requiere una cirugía, urgencia en el apéndice, para evitar lo que es la apendicitis, ¿verdad? Sí, evitar lo que es una complicación de ella, que es la peritonitis secundaria, ¿sí? Esos son casos que se puede prevenir, ¿sí? Si no hay ninguna consulta, vamos a dar por finalizada, si quedó toda la clase bien clara, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Súper bien, profe. Bueno, chicos, les voy a dejar entonces la tarea en la plataforma y también algunos términos para que podamos ir avanzando un poquitito, ¿sí? Hay términos que debemos manejarlos, ¿verdad? Más todavía en el área de enfermería que vamos a escuchar muchos términos, muchas terminologías médicas, ¿verdad? Y es importante que conozcamos. Que tengan muy buenas noches, chicos, y nos vemos en la siguiente clase. Vayan completando sus tareas porque ya llega fin de mes. Y yo hasta fin de mes espero las tareas de todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Hasta luego, profe.